Juan 12. Jesús es ungido en Betania. También se puede ver en Mateo 26, 6 al 13, Marcos 14, del 3 al 9. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Nota: perfume de nardo puro, un valioso y fragante aceite sacado de las raíces secas de la planta herbácea conocida como nardo. Desde el siglo I después de Cristo se la importaba directamente desde la India en envases de alabastro. Por su alto costo, el nardo se utilizaba solo en ocasiones muy especiales. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Nota: la reacción de Jesús no subestima a los pobres, sino que su declaración debe ser entendida a la luz de la reprimenda de Judas por la extravagante actitud de María. La aparente preocupación de Judas por los pobres era solo un pretexto. Los discípulos debían servir a los desheredados, pero en este caso María actuó como sierva de Jesús cuando éste estaba todavía entre ellos. El complot contra Lázaro. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén. Versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Nota: riqueza literaria. Nombre: compare, anónimo, sinónimo, onomástica. En general la palabra significa el nombre o término que designa una persona o cosa. Sin embargo, tanto en hebreo como en el griego helenista se usaba para indicar todo lo que el nombre implicaba, ya sea el rango, la autoridad, el carácter, la reputación, la representatividad. Ocasionalmente es el sinónimo de un individuo, una persona. Versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Nota: los peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua a Jerusalén habían oído de la resurrección de Lázaro y estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Así que lo acompañaron a la ciudad gritando alabanzas a Dios y cantando el Salmo 118, 25, 26. Aquella euforia estaba tan candente porque creían que sus esperanzas mesiánicas se cumplirían en términos nacionalistas. Véase las notas a Mateo 21, 1, 11. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Nota: la irónica expresión de los fariseos de que el mundo iba tras Jesús hacía contrastar el éxito del Señor con el fracaso de ellos. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nota, dinámica del reino. El amor es servicial, amor fraternal. El amor tiene espíritu de servicio. La mentalidad del mundo jamás entenderá o aceptará este llamado. Un siervo es el que acepta y reconoce que está subordinado a quienes sirve, uno que está dispuesto a renunciar al prestigio social de nuestra escala humana de valores. Pero Jesús dice que quienes aceptan servirle, o sea, servir al mundo en su nombre, serán honrados por el Padre Celestial. Cada verdadero servidor será finalmente honrado por aquel a quien sirve y a quien le ha prometido honra por este servicio. Si nosotros seguimos y servimos a nuestro Rey en este acto de servicio, somos elevados a un lugar de honor. Lucas 6, 31-35, Juan 15, 12-13. Jesús anuncia su muerte, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no he venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Nota, Jesús redefinió el significado de su inminente muerte, los sufrimientos y particularmente la muerte que le aguardaba. Eran la ocasión más propicia para que el Padre le glorificara. Desde la perspectiva de Juan, Jesús no fue glorificado en su resurrección y ascensión, tanto como en su muerte sacrificial en la cruz. En el versículo 32 y en su comentario al versículo 33, vemos que la cruz está en el centro de la misión y el mensaje de la iglesia y atrae a la gente a Jesús. Incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Véase la nota a Marcos 4:12, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nota, riqueza literaria, tinieblas, sombras, lobreguez, mal, pecado, oscuridad, noche, ignorancia, depravación moral. El Nuevo Testamento usa la palabra especialmente en un sentido metafórico al referirse a la ignorancia de la verdad divina, la naturaleza pecaminosa del ser humano, la ausencia total de luz y una falta de percepción espiritual. Luz equivale a felicidad, como tinieblas espirituales básicamente describe todas las cosas terrenales o demoníacas que están en enemistad con Dios. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nota final. Además de las dichas en el juicio de Jesús, estas fueron las últimas palabras que el Maestro dirigió a una audiencia más amplia que la constituida por el círculo de sus discípulos. Hay en estas palabras un sentido de llamada final, una última apelación como realmente son.